Bueno, ya comenzamos inmediatamente, nos está acompañando aquí en estudio Pedro Casidio. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Liliana, ¿cómo están? No te vamos a hacer hablar de tu especialidad, que es la seguridad informática, que es el tema del momento, sino te agradecemos que cruzaste el puente precisamente, porque te vamos a aprovechar de una de las tantas actividades, ¿no? Porque Pedro es una caja de sorpresa realmente. Como montañista, ¿está bien que te diga así? Sí, sí, está perfecto. Para hablar de la Aconcagua, que es el pico más alto de América, con 962. 6.962 metros de altura sobre el nivel del mar, que está ubicado en la cordillera de los Andes, provincia de Mendoza, departamento de Las Heras, al límite con Chile. ¿Y cuántas veces hiciste cumbre en el Aconcagua? Bueno, yo hice 10 veces cumbre en el Aconcagua. O sea, tengo 10 cumbres realizadas, tanto por la vía normal como incluso por otras vías como la 360 y otras formas de hacerla, digamos. El Aconcagua, ¿Qué es esa vía 360 que nos decís? la 360 es el Aconcagua Perdón, te generalmente. interrumpo porque para aquellos que quieran ver imágenes, ya estamos compartiendo a través del streaming por el canal de YouTube de Radio Sudamericana, que en vivo también estamos saliendo, además de el dial de Sudamericana 100.3, también por el canal de streaming de YouTube de Radio Sudamericana, y en este momento estamos viendo unas imágenes impresionantes de la Aconcagua. Y antes de que sigas hablando, Pedro, te voy a pedir, Francisco, hay una imagen en que está Pedro con un cartel que le dedicas a tu mamá. Claro, 9 cumbres. exacto. Hace 2 años le dediqué la 9ª cumbre a mi madre, o sea, en realidad le había dedicado todas esas cumbres a ellas, y este año se lo dediqué en su cumpleaños a mi hermana. Justo hice cumbre un día antes de su cumpleaños, entonces le dediqué a Ahí una de mis estamos viendo. hermanas. 9 cumbres para vos, madre. Sí, esa, bueno, fue muy especial porque ese año, bueno, hice 2 cumbres seguidas en ese año. También fue un año extremadamente complicado. Ese año realmente hubieron muchísimos rescates, hubo mucha gente que incluso hubo varios muertos, y bueno, fue muy complicada en sí. La montaña estaba Brava. muy especial, sí, muy especial. Se había formado. Eso fue hace 2 años. Eso fue hace 2 años. Se había formado, habían pasado accidentes que antes yo en 10 años no los había visto. Gente que se había caído con fractura de cráneo, fracturas expuestas, realmente. Y digamos, en la parte de patrulla de rescate se realizaron rescates muy extremos, muy complejos, por así decirlo, donde, bueno, por Eso suerte... fue 2023. Sí, 2023, por suerte se salvó mucha gente, digamos, pero también hubo gente que padeció en esa montaña ese año. A ver, elegimos hablar de la Aconcagua y aprovechar que Pedro, ¿cuándo regresaste? Y ahora hace 2 semanas. Hace 2 semanas. Para que nos cuentes, salirnos un poquito de la agenda dura periodística con todos estos temas, ¿no?, que estamos teniendo, y porque además para nosotros, el común de los correntinos de a pie, es un mundo absolutamente desconocido, no solo por la distancia, sino que uno no tiene la oportunidad de todos los días de hablar con un montañista o un andinista, en este caso, que hizo 10 veces cumbre en el pico más alto de América, que lo tenemos nosotros en Argentina. ¿Cómo nació Bueno, tus ganas de hacerte montañista y de ir a escalar el Aconcagua, Pedro? bueno, esto nace con un tema que tiene que ver con la ciencia. O sea, como vos sabés, además soy veterinario y herpetólogo. Y una de las... Herpetólogo, que es la ciencia que estudia los anfibios y reptiles, ¿sí? Y en ese caso yo me especializaba mucho en la parte de reptiles. O sea, trabajaba mucho en no solo en buscar especies, nuevas especies en distintos lugares, como en Patagonia. De hecho, pude hacer un relevamiento de todo Patagonia. De hecho, por ese relevamiento incluso hay una especie que es
Fimaturus cassivioi, que me la dedicaron a mí justamente por las colectas que hemos hecho y los aportes que hemos hecho en Patagonia, en la parte de reptiles. Y dedicándome bastante a eso, empecé a, una vez tuvimos que ir a buscar en San Antonio de los Cobres, en Salta. San Antonio de los Cobres es una localidad en Salta que está en la montaña, básicamente. Está haciendo estudios que tienen que ver con la ciencia veterinaria. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nos vamos a hacer esos estudios, justamente estábamos viendo unas especies que estaban a gran altura, a más de 3.800 metros de altura. En Salta. En Salta. Y a mí se me ocurrió decir, bueno, si llegamos a encontrar estas especies acá, y de hecho me pasó en ese tiempo algo muy particular, termino encontrando un anfibio que se creía extinto y que la larva no se encontraba el anfibio hacía 30 años, que es Telmatobius atacamense, una rana muy rara, extremadamente rara. Digámoslo así, una rana rara, porque el nombre... Rara, muy rara, que solamente había en el monte Atacama y que se la consideraba extinta. Bueno, va a la particularidad que justo yo encuentro no solo la rana, sino también larvas de esta rana, lo cual era algo muy loco porque incluso las larvas no estaban descriptas, o sea, habían sido descriptas en un momento determinado, pero ya no en los estadios que había encontrado yo. Y se me ocurrió, bueno, si encontramos esto acá, ¿qué hay más arriba? Entonces me dice la persona con la que estaba, que en ese momento era un herpetólogo muy, muy conocido, que es Fernando Lobo, me dice, y bueno, habría que ver, pero ¿quién va a subir más arriba? ¿Quién va a ir más arriba? Entonces se me ocurrió empezar a ver cómo hacer para poder subir las montañas, empezar a subir a más altura. ¿Hace cuánto de eso? 30 Nos tenemos años. que trasladar hace 30 años. 30 años ya. Y en ese momento, obviamente sin ningún conocimiento de montaña, realmente sin conocimiento de montaña, con una carpa canadiense de hierro, o sea, de metal, y realmente ropa no acorde para la montaña, se me ocurrió empezar a subir y empecé a sufrir las consecuencias de querer subir a altura. Estamos hablando ya de... Yo quería subir en ese momento el Acay, que es una montaña justamente que se encuentra en San Antonio de los Cobres, que tiene 5.000 metros de altura. Sin preparación previa. Bueno, claro, no tenía conocimiento de montaña como hoy, ni siquiera sabía siquiera cómo hacer montaña. No tenía realmente una preparación. ¿Y así de una se te ocurrió? Se me ocurrió empezar a hacerlo y obviamente la pasé muy mal al intentarlo. Fracasé un par de veces, digamos, de intentar hacer la cumbre de la CAI, y hasta que en un momento determinado dije, bueno, ¿qué es lo que se necesita para empezar a poder hacer una montaña? Y bueno, más allá de los requerimientos de materiales, me di cuenta que tenían que haber un entrenamiento físico realmente muy, muy bueno. En ese momento yo me encontraba en una muy buena condición física, hacía muchísimo deporte, pero incluso esa condición física no era suficiente para poder realizar una montaña, ¿no? Empecé a encontrarme que a la altura uno baja enormemente su rendimiento. ¿Falta el aire? Cuando falta el aire y los músculos le faltan oxígeno, empieza a sufrir un montón de cambios fisiológicos de los cuales hay que sufrir adaptación a ese medio, que es lo que se conoce como aclimatación, ¿sí? Y que si uno realmente no lo hace a eso de manera acorde y consciente, puede llevar a ocurrir accidentes fatales, ¿no? Como tener edema cerebral o edema pulmonar, que en muy pocas horas te llevan a la muerte. De Salta, tu próximo objetivo de ese viaje a Salta, como un viaje de estudios, digamos, sí. Y de intentar escalar ese monte en Salta, de ahí el próximo objetivo fue Mendoza de la Aconcagua. No, de ahí empecé a subir distintos tipos de cerros, incluso distintas alturas. Sí, un objetivo mío fue Mendoza. Empecé a hacer todo lo que se conoce en Vallecitos, las distintas montañas. Básicamente Vallecitos es un lugar en Mendoza que es donde es básicamente una plaza, un parque de diversiones para cualquier andinista. Hay montañas de 3.800 metros de altura hasta 6.000 metros de altura. Y hay desde montañas medias, bajas, a alta montaña, y se encuentra de todo. Puedes encontrar desde cascadas congeladas para poder escalarlas en forma técnica,
hasta poder hacer rutas técnicas o incluso de alta complejidad, como montañas como el Rincón, que hay ahí, donde hay una super canaleta, se llama, que es una canaleta de hielo en la cual hay que escalar técnicamente. Ya no se puede escalar simplemente, no es subir caminando ni es subir con trekking, hay que subir con herramientas como piquetas técnicas, que son como esas especies de hachas para clavar en el hielo. Hay que utilizar crampones, que son como unas púas que se ponen en las botas para poder subir y de esa manera ir escalando en forma bien vertical. Hay de todo. Entonces, uno de mis objetivos era Vallecitos, y en Vallecitos logré hacer, creo que casi todas las montañas que hay en Vallecitos, desde los 3.800 hasta los 6.000 metros de altura. Y ahí te enamoraste. Claro, ahí nació el amor, podemos decir. Realmente me encantó, me fascinó, y incluso después de eso empecé a hacer montañas un poco más técnicas, incluso en el sur, como... ¿Con algún asesoramiento, Pedro? No, fui aprendiendo todo a pulmón. Digamos que fui aprendiendo prueba y error, muchísimas cosas prueba y error, pero sí... Pero un error sí, te podía haber costado la vida. Sí, totalmente, pero sí, una vez hice un entrenamiento, un curso de todo lo que tenía que ver con escalada vertical en hielo, en el Tronador, que lo realizó el Club Andino Bariloche, donde aprendí realmente muchísimo. Creo que en tu Facebook hay una... Sí, y sobre todo aprendí mucho lo que es seguridad. O sea, rescato, más allá de todo lo que me pudieron enseñar, que de alguna manera algunas cosas ya las conocía, las técnicas, lo que aprendí ahí es las medidas de seguridad que un andinista debe tener a toda hora y no descuidar ni un momento la seguridad de uno, ¿no? Cómo prevenir un accidente, cómo autorrescatarse, cómo salir de una situación muy embromada, qué hacer si caer en una grieta, cómo hacer una autodetención. Ahí aprendí realmente muchísimo de lo que tiene que ver con seguridad. Los cuidados, vamos a decir. ¿Cuándo fue la primera vez que hiciste cumbre en la Aconcagua? Hace 13 años, casi 14, 13 años yo me fui a Aconcagua. Quería hacer, sin conocer directamente la montaña, la primera vez que iba, y se me ocurrió hacerlo completamente solo, o sea, en solitario, pero no solo además en solitario, sino sin que ninguna empresa, sin que ningún guía, sin que ningún porter, sin que ninguna mula, sin asistencia de nada. ¿Y eso es recomendable? No, no es recomendable. ¿Y por qué lo hiciste? Porque pensaba que las montañas, yo pensaba que me gustaba mucho el andinismo, había leído mucho de lo que era el andinismo y sobre todo el alpinismo en Europa, y había una tendencia de evitar todo lo que tenga que ser con contratar empresas o asistencias y hacer las cosas uno solo, uno mismo. ¿Y cómo fue esa experiencia hace 13 años? Esa experiencia fue tremendamente enriquecedora, fue lo que hizo que me haya enamorado de la Aconcagua completamente. Al comienzo fue extremadamente dura porque yo tenía que subir todos mis equipos, pero para que se entienda, yo quiero para poner en contexto a tu audiencia. Para subir el Aconcagua normalmente los andinistas tardan 15 días. Para ello existen distintas vías, de entre ellas la normal, que consiste en ir de Horcones. ¿Sí? Hay una ruta. ¿Qué es? Una ruta que es, digamos, el paso obligado que hay que seguir. La más tradicional, vamos a decir que es la más tradicional, porque en realidad hay varias rutas de acceso, pero la tradicional, la que el 99% de las empresas promocionan, la que todo el mundo trata de hacer, es una ruta que es la que justamente se llama la normal, que consiste en ir de Horcone hasta Confluencia, que es el primer campo base. Confluencia es una caminata básicamente de preparación, donde las personas realmente empiezan a llevar su equipo, y una vez que llegan a Confluencia, duermen ahí, al otro día buscan ir hasta Plaza de Mulas, que ya no es una caminata leve. La de Confluencia lleva generalmente 4 horas, la de Plaza de Mulas va de 8 a 16 horas, la caminata según quien la realice, ¿sí? Y
ya es todo el día caminando, un andinista todo el día caminando, y se supone que a las personas que llevan, generalmente las llevan sin equipo, sin peso, o sea, le dan generalmente una mochila muy liviana, con solamente la comida de marcha, 3 a 4 litros de agua, y con eso se los lleva hasta Plaza de Mulas. Plaza de Mulas se llama porque es el último lugar a donde llega una mula. Generalmente todos los equipos, los equipos de campamento, comida, suministro, mochilas, carpas, bolsa de dormir, combustible, SMR, todo lo que tenga que ver para montaña, generalmente lo mandan con mulas. Y por eso se llama justamente Plaza de Mulas, porque es el último lugar a donde llegan las mulas, que llegan totalmente cargadas. Para que las mulas vayan hasta ahí, utilizan mulas y arrieros. Los arrieros generalmente lo que hacen es le dan de comer en Confluencia, entonces las mulas saben que tienen que ir a Confluencia, y el próximo lugar donde le dan de comer es en Plaza de Mulas, entonces saben que tienen que ir hasta ahí. ¿Plaza de Mulas a qué altura está? Plaza de Mulas está a 4.400 metros de altura, y está específicamente en la base de la Aconcagua. O sea, uno realmente la ve a la montaña ahí, ve la Aconcagua, ve lo que está por hacer cuando está en Plaza de Mulas. Plaza de Mulas está rodeada, está enfrentada, una montaña gigante que es el Aconcagua. Imponente, ¿no? Imponente, realmente es muy imponente. Uno cuando la ve, realmente se le aflojan los pantalones, porque cuando uno ve esa montaña, hay un dicho que siempre tengo, y siempre lo digo, cuando llegamos y la miramos a la Aconcagua, yo siempre lo miro por ahí a un amigo o conocido que estoy, y siempre le digo, yo todavía no puedo creer que haya subido este monstruo tantas veces este monstruo, porque uno lo ve y parece imposible, desde abajo parece literal imposible. Esa montaña a su vez está rodeada por un glaciar gigante, que es el glaciar del Cuerno, una montaña que tiene 5.800 metros de altura, y el Orcón, que es otra montaña que se encuentra al lado, con un poquito menos de altura, con un glaciar que realmente es imponente. Y está rodeada de otras montañas como el Catedral y el Bonete, y en sí es una montaña que es un lugar, una plaza que está llena de carpas. Cuando uno empieza Plaza de Mula. Son campamentos. Son campamentos. Uno empieza a transitar y parece que entra directamente a otro planeta. Porque para empezar nadie habla español, o muy pocas personas hablan español. Y está lleno de chinos, austríacos, húngaros, ingleses, franceses, alemanes, rusos, polacos, hasta mongoles. He visto comunidades de mongoles, japoneses, se llena de japoneses. O sea, atrae. Básicamente, sí, es que Aconcagua, por ahí mucha gente no lo sabe, pero es la segunda montaña más alta en el mundo de los continentes. Hay hay algo ¿La que primera se denomina cuál es? ¿El Everest? El Everest. Hay una travesía que tratan de hacer todos los andinistas en el mundo, o los principales andinistas en el mundo, que se llama la Seven Summit, que son las 7 cumbres más altas del mundo, y Aconcagua es la segunda más alta del mundo, dentro de los continentes. Del continente americano es la más alta que existe en el mundo, ¿no es cierto?, en toda América. O sea, es el techo de América. Entonces, ahí esta imagen que en este momento estamos viendo a través del streaming, esto es uno de los glaciares que vos estabas mencionando. Claro, ese es el glaciar del Cuerno. Todo eso que se ve ahí, eso es el Aconcagua. Eso que se ve ahí es el Aconcagua. ¿Eso? Y eso que está ahí es enfrente una laguna que nosotros tenemos enfrente de nuestro campamento, donde está generalmente la patrulla de rescate de alta montaña. ¿En dónde? ¿Nido de Cóndores? No, eso es en Plaza de Mulas. Estamos un poquito separados de Plaza de Mulas. ¿Y eso es una laguna? Eso es una laguna que generalmente siempre se congela. Ahí esa laguna la utilizamos para que nos provea de agua. Y lo que estamos viendo que parece, yo lo voy a describir así, ¿no? Parece como merengues, ¿viste? Claro, cuando uno decora una torta con merengue, claro, bueno, eso es hielo. Es hielo puro, se producen dentro del agua, hasta arriba del agua, se producen como penitentes, y esos penitentes, incluso en la parte más cercana al glaciar, llegan a medir hasta 15 metros, o sea, son gigantes. Y esa bruma, ¿a qué hora corresponde, si te acordás, esa imagen? Esa imagen es de las 6 de la tarde.
6 de la tarde. 6 de la tarde. ¿Y esa bruma que hay o es una llovizna que es? Es nieve muy fina. Casi no se ve prácticamente. Es nieve muy, muy fina que por ahí cae. Y hay que entender que estando a tanta altura, estando por ahí a 1 hora está nevando y a la hora sale el sol y capaz que a las 2 horas vuelve a nevar y capaz que después sale el sol de vuelta. Y, o sea, es extremadamente cambiante. Y porque Plaza de Mula, ya dijiste 4.400 metros de altura sobre el nivel del mar. Temperatura. Temperaturas en Plaza de Mula llega a ver lo normal, generalmente, estamos hablando en pleno enero, verano, ¿no es cierto? Es de 7 hasta menos 20 grados, de 7 grados a menos 20. Y esa imagen es el mismo lugar en Plaza de Mula, esa laguna. Esa laguna con está... sol espectacular. Exacto, es la da misma. Ganas de ir a meter. Claro, a 1 hora, capaz que 1 hora después de donde vos ves todo blanco, sale el sol y queda así, espectacular. ¿A qué hora aproximadamente eso, Pedro? Puede ¿A ser la tarde también? Tranquilamente a la tarde, a las 7 de la tarde, por cómo está el sol en el horcón. Es una belleza esa imagen. Sí, eso es re normal. Y por ahí se puede poner todo rojo. A la noche se puede llegar a poner todo rojo, que es cuando, por ejemplo, el sol se empieza a esconder, donde realmente se vuelve impresionante. Hay una imagen, Francisco, que está con el color rojo, esta laguna. Ahí, por ejemplo, fíjate que el sol en esta foto empieza a reflejar recién en los glaciares. Y hay otras imágenes si las tenés de ahí, que se pone totalmente rojo, se pone completamente de un color sangre. ¿Cuántas horas tenemos de luz de día de solar? Luz hay muchísimas horas, porque generalmente ya empieza a amanecer a las 5 o 6 de la mañana y empieza a oscurecer recién a las 9:15 de la noche. Ahí recién empieza a oscurecer. En esta época del año. En esta época del año. Quedamos en Plaza de Mula, en la ruta normal. La ruta normal. Entonces, la gente que está ahí empieza a preparar... A 4.400 metros. Claro, empieza que dijiste que es como una ciudad prácticamente cosmopolita, porque sí, encontrás de todas de todo. Realmente hay de todo. Y una de las cosas más impresionantes en Plaza de Mula es que, además de que está lleno de turistas, de carpa, la gente ahí es donde empieza realmente a tomar magnitud y empieza realmente a subir la montaña. A ver lo que es la Aconcagua. Por ahí muchos, cuando llegan ahí, no pueden creer el sacrificio que tuvieron que hacer para llegar, pero la montaña recién comienza ahí. Ahí es donde comienza Aconcagua, realmente. Entonces, lo siguiente que tienen que hacer es llevar equipo hasta un campamento intermedio que se llama Canadá, que está a 5.000 metros de altura y está extremadamente empinado, con lo cual por ahí a los andinistas le cuesta muchísimo subir por la pendiente que tiene, y ahí deben permanecer por lo menos una noche y luego bajar de vuelta a Mulas para empezar a aclimatar. Suben y bajan. De los 4.400 de Plaza de Mulas, suben a Canadá. A Canadá. ¿A qué altura está Canadá? 5.000 metros de altura. 5.000. ¿Y después bajan otra vez? Claro, tienen que subir equipo, incluso bajar. Porque ahí ya las mulas no pueden. No, debo bajar. Otra vez a Plaza de Mula. Plaza de Mula, para que no sea tanto el impacto de altura. 600 metros otra vez, abajo. Exacto. Lo que pasa es que a y después volver a subir. A 4.400 por ahí las personas pueden llegar a tener MAN, que es el mal de altura, pero es recuperable. Pero una vez que pasás los 5.000 ya no podés recuperar de la manera que podés recuperar a 4.400 metros de altura. Esos 500 metros hacen una diferencia, pero garrafal en el andinista. Es extrema la diferencia que se hace. ¿Cuánto demorás de Plaza de Mulas, 4.400 metros, a este campamento intermedio que se llama Canadá, que está a los 5.000 metros? Obviamente tiene que ver con el andinista, pero lo normal en los andinistas es de 4 a 6 horas. Hacés noche en Canadá y bajás de vuelta. Para volver a subir. Para volver a subir. Y llevar más cosas. Y desde ahí llevar las cosas a Nido de Cóndores, que está a 5.500 metros de altura, 5.550. Después de Canadá, entonces, el próximo campamento es Nido de Cóndores. Nido de Cóndores. Ahí las cosas se vuelven a complicar, el aire se vuelve mucho más enrarecido, hay muchísimo menos oxígeno, es extremadamente normal que a
todos los sandinistas les pegue esa altura, tienen que pelear contra esa altura, o sea, sí o sí van a tener un poco de man y tienen que tratar de pasar la noche en un lugar como nido o empezar a aclimatar a un lugar como nido de cóndores. Un lugar como nido de cóndores, para cuando una persona llega, lo normal es que como mínimo al llegar tiene que tomar 4 litros de agua mínimo. Y en el transcurso tiene que haber tomado otros 2 litros, por lo menos. O sea, estamos hablando de 6 litros como mínimo para poder mínimamente empezar a solventar los problemas de mal de altura. La hidratación es fundamental. Es fundamental. ¿Agua solamente, Pedro? Agua, solamente agua. Y no se pueden poner aditivos ni agregar cualquier cosa. Incluso hasta a veces sales como, digamos, líquidos como Gatorade, que tienen sales minerales y todo lo demás, que uno dice, bueno, para reponer sales y todo lo demás, a veces terminan siendo hasta contraproducentes. Terminan produciendo una aceleración en la frecuencia cardíaca muy grande o por ahí hay que tomarlo, pero de forma totalmente diluida, dentro de los 6 litros, para que no sea algo abrupto y las sales esas que supuestamente las estoy reponiendo terminen perjudicándome o jugándome en contra. O sea, hay que tener mucho cuidado con la medicación que se toma cuando se sube a altura. Por lo general, lo que se recomienda es no tomar nada, solamente agua. Y si tengo ganas de hacer pis, ¿qué hago? Bueno, lo ideal es por lo menos orinar entre 3 y 4 veces. ¿En dónde? Bueno, hay lugares donde uno puede orinar. Y no es en cualquier lado. No es en cualquier lado. Pero sí es grande. Es muy grande. Pero hay que tener mucho cuidado porque hay. En la costanera, viste que a la noche los muchachos en cualquier lado. El tema es que acá la fuente de agua. Agarran de baño. La fuente de agua es lo que uno va a consumir. Acá lo que uno tiene que tener en cuenta es que todo el tiempo la fuente de agua está en el piso, está congelada, es hielo. Allá no hay agua en estado líquido. Entonces, todo lo que vos vas a consumir de líquido, posiblemente lo saques del suelo, y obviamente no se puede ir a orinar a cualquier lado porque terminarían todos con serios problemas. ¿Y están señalizados? Están señalizados, están los lugares donde se pueden orinar y donde no. Incluso en algunos casos, según las empresas que contratan, hasta les crean un bañito donde poder ir a realizar ¿Y el otro tipo de necesidad? Bueno, la materia fecal es un tema extremadamente importante en la montaña porque no puede haber 1 gramo de materia fecal en ningún lugar. O sea, se te da una bolsa cuando vos entras a la Concagua, esa bolsa está numerada con tu número de guía con la que vos entrás, y cuando llegás a cada campamento base tenés que mostrar tu materia fecal con tu bolsita, donde los guardaparques te tienen que firmar el permiso de que entregaste tu materia fecal, y si no, las multas te puedo asegurar que son casi millonarias. Y si no tuve ganas de ponerlo en una bolsa. No tuve ganas de evacuar, por ejemplo. Bueno, tranquilamente podés decir que no evacuaste, pero si en 15 días no evacuás, hay un problema, hay un problema serio, digamos. ¿Y qué se come? Bien, depende de la altura, hay que entender qué es lo que uno va a cocinarse. Porque para empezar, ya a 4.500 metros el agua hierve a 85 grados. Mientras más altura, hierve a menos grados, por la presión que hay y por la falta de oxígeno. Con lo cual, no es que todos los alimentos reciben una cocción real. ¿Pero se cocinan o llevan cosas enlatadas? Por lo general, la gente lleva cosas que son precocinadas y que pueden llegar a necesitar. Por ejemplo, se lleva muchísimos fideos porque la cantidad de carbohidratos que se consumen es impresionante, la cantidad de carbohidratos que un andinista puede consumir, y los necesita como energía, porque todo el tiempo está perdiendo energía. Una persona que está en nido de cóndores, su metabolismo, hace cuenta que está elevado 3 a 4 veces, con lo cual lo que vos consumís o el peso que vos perdés, yo comiendo todo el día básicamente, estando en nido de cóndores, 10 días puedo bajar 12 kilos tranquilamente. ¿Tanto? Sí, estando ¿Más de 1 kilo por día? Comiendo todos los días y tomando más de 6 litros de agua por día. O sea, es fundamental la alimentación, es fundamental la cantidad de nutrientes que uno va a meter en el cuerpo, y entender que, por ejemplo, a una altura como nido de cóndores o en cólera, 6.000 metros de altura, las carnes, por ejemplo, casi no se digieren.
casi no, no se es produce recomendable entonces carne de ningún tipo. No es recomendable intentar tratar de obtener la proteína de ahí o solamente la energía de ahí, porque no la vas a obtener. Chocolate, por ejemplo. Se lleva muchísimo chocolate, se lleva muchísimo cosas dulces, se lleva muchísimo té, mate cocido. Es impresionante porque 6 litros de agua hay que tomarlas. Volviendo a la materia fecal, que hay que poner en una bolsita que está identificada esto, ¿no? Y esa bolsa después va en distintos contenedores, que después los helicópteros sacan esos contenedores completos con todas las bolsas. ¿Y en qué lugar están también debidamente señalizados en dónde hacer? En campos bases como Plaza de Mulas, hay hasta bañitos. Cada campamento tiene un bañito donde las personas pueden ir a realizar la materia fecal y desde ahí se extrae tranquilamente. Tenemos que hacer una breve interrupción. Sí. En el estacionamiento, lo digo, sí. Tenés que ir a sacar tu vehículo para que pueda salir otro. Así que estamos disfrutando de esta charla con Pedro Casivio sobre la Aconcagua. A Francisco le dejamos unos minutitos que nuestro entrevistado vaya al estacionamiento a retirar su vehículo para que otro vehículo aquí de la empresa pueda salir. Y ya vamos a continuar con esta charla realmente apasionante con Pedro Casivio, que entre todas las actividades que hace, además de sus profesiones, es montañista. Hizo 13 cumbres, hizo 10 cumbres y la primera fue hace 13 años que hizo, ¿no? Y la primera cumbre lo hizo solo, realmente todo un riesgo que asumió. Nos está comentando cuál es la ruta denominada la normal, la que hacen la mayoría para llegar hasta justamente hacer cumbre en esos 6.962 metros de altura sobre el nivel del mar. 10 cumbres, la primera hace 13 años, lo hiciste solo. Estamos hablando de esta ruta de ascenso y preguntarte, volver al tema, que es las necesidades fisiológicas que tenemos todas las personas, ¿no? Entonces, materia fecal, nos dijiste que están señalizados los lugares en donde se puede hacer pis. ¿Y la materia fecal? La materia fecal, también. Hay lugares donde uno puede depositarla, ¿no es cierto? Sobre todo en Plaza de Mulas ya hay, generalmente cada campamento tiene su bañito y donde hay contenedores. Y sí, pero en el camino, en el ascenso, la bolsa. Si te dan ganas, digamos, en el trayecto de un campamento a otro. Por eso es que se llevan las bolsitas y se debe hacer en las bolsas, se tiene que portar la bolsita. ¿Pon en tu mochila la bolsita con tu materia fecal? Generalmente se lleva un tubo de PVC con 2 tapas, que se lo denomina cacatubo, y se lo pone ahí adentro, así se lo llama. O sea, es con más, la bolsita. Sí, si uno quiere buscar cómo se realiza, tiene que buscarlo como cacatubo. Es un tubo de PVC con 2 tapas, donde la bolsita se la mete adentro del tubo y se la lleva ahí. Y ya pudiste sacar el vehículo para que puedan salir, ¿no? Y en lugares como Nido de Cóndores, lo que se tiene, hay lugares donde depositarlo, a la bolsita. Y hay que tener cuidado también con lo que se consume, digo, por la consistencia de la materia fecal. Estoy tratando de ser lo menos gráfica. Mirá, lo que uno consume en las montañas es bastante relativo, o sea, hay la consistencia, claro, ¿no? La materia fecal. Y hay personas que tienen, de acuerdo al metabolismo de cada una y la síntesis de cada una persona. Se supone que a estos lugares van personas entrenadas, van personas con una muy buena preparación física, van personas que de alguna manera tienen que estar físicamente aptas para poder subir una montaña de esta magnitud. No estamos hablando de una montaña ni de baja montaña ni una montaña pequeña, estamos hablando de la montaña más alta de América. Y estamos hablando de una montaña complicada en el aspecto, no complicada en el aspecto técnico, pero sí
por su altura, no es para cualquier andinista ni una persona. Bueno, pero por más que tengas preparación, puedes tener una super preparación física y mental, pero te dan ganas de totalmente evacuar. Y tenés que hacerlo en la bolsita y tenés que llevarlo en tu mochila. Y la consistencia es dura. Sí. Porque no me imagino, es asqueroso, ¿no? Pero no me imagino juntando la bolsita. Bueno, hay cosas peores en las montañas. Por ejemplo, para empezar, uno gasta tanta energía en la montaña, gasta tanto, que es muy poco lo que realmente defeca. Eso realmente es una virtud, ¿no? Excepto arriba de los 6.000 metros. Gasta tanta energía. Claro, excepto arriba de los 6.000 metros, donde los alimentos realmente son muy pocos digestibles y bueno, ahí sí hay una mayor consistencia. Pero generalmente, a veces lo más complicado es orinar, por ejemplo, a la noche, donde hay una temperatura en New de menos 30, menos 40 grados. Se congela el pis. Nadie se va a imaginar, nadie va a ir a sacar. De hecho, nosotros orinamos dentro de la bolsa de dormir. O sea... ¡Qué asco, Pedro! Y sí, o sea, no a la bolsa. No, a ver, perdón. Vamos a entender. Lo que no haces es salir a la carpa a orinar afuera. ¿Porque te congelas? Sí, no sacás ni en broma a menos 40 grados, nada. Entonces, ¿qué haces? Agarrás una botella determinada. No, ni te dan ganas. Claro, o te arrodillás en la bolsa o dentro de la misma bolsa metés la botella y orinás dentro de la botella y la dejás. Total, donde sacaste la botella fuera de la bolsa ya se congeló. Bueno, la higiene. Es un cubo de hielo. ¿Se bañan? ¿Cuántos días se tarda en escalar el Aconcagua? Qué buena pregunta la de se bañan. Se bañan es relativo también. Bueno, la higiene, o sea, ¿qué tipo de higiene tiene? Estamos hablando. Se llevan toallitas higiénicas, se utiliza mucho para realizar tipo un bañito con las toallitas higiénicas. Nosotros en algunos casos hasta nos llegamos a meter en esa laguna que se veía ahí que congelada. Recién estábamos viendo las imágenes. Totalmente congelada, nos llegamos a meter para bañarnos y hay gente que, bueno, mayormente utilizan las toallitas higiénicas. De todos modos... ducha ni hablar, por supuesto, ¿no? Hay campos bases que tienen duchas, sí, como en Plaza de Mula, donde te cobran, creo que en este momento estaban algo de 30.000 pesos la ducha de 2-3 minutos, 5 minutos. Media cara la ducha, vamos con las Claro, el tema por eso, porque imaginás que tienen que calentar el agua, no hay un panel solar, alguien que te tiene que estar tirando, no es que estamos hablando de una ducha donde entras a una ducha con un calefón, ni mucho menos. Estamos hablando de gente que tiene que ir a calentar el agua, tirártela en una regadera muy precaria, donde básicamente tenés minutos para cantidad lavarte. Industriales de toallitas, van no tanta cantidad industriales porque todo es peso. Todo es peso. Digamos, todo lo que tenés que llevar. Lo otro es que todo lo que se lleva a la montaña vuelve. O sea, no se deja un papel. No se deja un papel, literal. Y somos tan sucios en las ciudades, ¿no? Y se cuida la montaña. Se cuida. Hay que decir que se cuida. De hecho, es multa. Sí. Aparte, cualquier andinista te denuncia. Ven que tiraste un papel y cualquier andinista te dice o lo juntás o ya aviso a guardaparque o lo que sea. Y ante la mínima denuncia, ya directamente las multas son estratosféricas. La indumentaria. Bien, la indumentaria generalmente se utiliza lo que se denomina como una capa de cebolla. Uno tiene 3 capas, por lo general. Una capa que se denomina térmica, que va pegada al cuerpo, que generalmente está hecha de un material siempre acrílico o incluso un material que tiene que no permitir que salga el calor, ¿sí? Lo que se denominan generalmente térmicas y van siempre muy pegadas al cuerpo. Esto básicamente, como la palabra lo dice, lo que hace es conservar el calor impactando directamente sobre esa capa y luego generalmente se utiliza algo llamado pluma. ¿Por qué le dicen pluma? Porque generalmente está hecha de pluma de ganso, de duvet, de pluma de ganso, que mantiene tremendamente el calor en confort a uno. Y luego de eso existe una tercera capa que es impermeable, que generalmente se utiliza un producto llamado Gore-Tex. El Gore-Tex es el producto más evolucionado que hoy se ha encontrado en las prendas, que puede aguantar, por ejemplo, viento blanco, una nevada, lluvia. O sea, vos podés agarrar tu campera de Gore-Tex, la metés dentro del agua y sacás agua así para llevar al campamento si querés. O sea, es totalmente impermeable. Y realmente estas ropas, algunas tienen bastante tecnología, no son baratas para nada. Estaba por preguntar eso. Son muy caras, realmente son muy caras. Una campera de pluma buena puede estar casi $1.000, una North Face, una B800. ¿Y en los pies, y en la cabeza, y en las manos? Bueno,
Eso es algo fundamental. Los pies y las manos son lo primero que se te quiere congelar. Entonces, cuando uno va a realizar una caminata en lo que es glaciar a más de 6.000 metros de altura, obligadamente va a usar botas dobles o triples. Se llaman dobles o triples porque son 3 capas, y estas tienen que tener un montón de unas características determinadas como para aguantar la temperatura, ¿sí? Y son rígidas, o sea... Para no mojar tampoco, ¿no? Sí, y cuesta mucho caminar porque es muy difícil doblar el pie, no se puede doblar el pie en una bota rígida. ¿Y pesadas? Bueno, de acuerdo a la tecnología con la que uno cuente, hoy en día hay una marca que se llama Sportiva, de hecho las G2, que son por ejemplo las que yo utilizo, se consideran que son las botas más livianas del mundo, pero sí son pesadas igual porque llevan los crampones, que son de metal, puro hierro o acero, y para ir clavando en los glaciares, y eso le da un peso extra importante. ¿Medias? Medias se utilizan dobles también. De un material que también, una primer capa que es bien, trata de mantener la temperatura, que es tipo térmica, guante, digamos, ¿no? Sí, tipo un guante térmico. Y después se utiliza una media un poco más gruesa, y la bota es fundamental que sea mucho más grande que lo que uno calza, porque sí, los pies se hinchan tremendamente y pueden producir lesiones y dolores muy fuertes, sobre todo en las bajadas, además de congelamiento. Y lo mismo pasa con las manos. Las manos se utilizan guantes y algo llamado mitones, que son como unos guantes de pluma, donde si bien cuesta mucho agarrar las cosas, pero evitan la congelación, digamos. ¿Cuánto tiempo lleva hacer cumbre en el Aconcagua, esos 6.962 metros? Generalmente el 90% de los andinistas tienen un programa que va de 12 a 15 días. Generalmente a nosotros, por ahí la gente con la que yo voy o estoy, que la gente de la patrulla de rescate, son personas, quiero aclarar, extremadamente entrenadas, muy fuertes, se los considera la elite de la elite dentro de la montaña. Es la UPRAM. Es la UPRAM, la Unidad de Patrulla de Rescate y Auxilio de Montaña, la cual realmente la gente que está en esa unidad es la elite en las montañas. Profesional. O sea, sí, básicamente son profesionales. ¿Pertenecen a alguna fuerza de seguridad o son personas con formación? Son de la policía de Mendoza. ¿De la policía? Sí, de Mendoza, pero quiero aclarar, para poder ingresar a UPRAM, tenés que ser policía. Tenés que ser policía, pero tienen que hacer unos cursos especiales que ellos mismos dictan, donde tenés que poder demostrar tu capacidad para poder realizar montaña. ¿Qué trabajo hacen? Ellos básicamente rescatan a cualquier persona en cualquier montaña, no solo de Mendoza, sino de los alrededores, como San Juan, en los Ancilta, en todo lo que tenga que ver las montañas en el Cordón del Plata, en Mendoza, en todo lo que tiene que ver con la Aconcagua. ¿Alguna persona viva en situación de riesgo? Y también a los que lamentablemente, porque todos los años tenemos noticias, todos los años tenemos muertos, de que alguien fallece en el Aconcagua. Todos los años, y muchas veces ocurren incluso durante los rescates, ¿sí? Muchísimas veces ocurren que la persona que se va a rescatar termina falleciendo durante el rescate. ¿Y esta patrulla de rescate son policías entonces? Son policías, pertenecen a la policía de la provincia de Mendoza, pero con una formación especial. Muy especial, muy especial. Hay chicos ahí como Luis Quichu, Fabricio Corró, Beto Pereira, Joel Gómez, qué sé yo, que son personas que, por ejemplo, entran a las competencias de maratones de montañas de 42 kilómetros, o los que le llaman mega, digamos, esas carreras que son súper extremas, y generalmente salen primero, salen segundo, son personas que todo el tiempo están haciendo podios, son personas que entrenan todos los días corriendo 20, 30 kilómetros en los cerros. En montaña. En montañas. ¿Y dónde ellos tienen un campamento donde hacen base? ¿Cómo es el trabajo de ellos? Ellos generalmente en el año... ¿Viven en la montaña? Ellos generalmente en el año se encuentran en la base Cóndor, en la unidad ¿El nido de cóndores? No, en la base Cóndor. En la base es una base de policía donde se encuentran varios destacamentos. ¿Sí? ¿Y eso dónde está? Especiales. ¿Eso está abajo? En Mendoza, abajo en Mendoza. Está abajo casi de un cerro llamado Arco. Y desde ahí, generalmente ellos salen a hacer los distintos rescates en todo lo que tiene que ver con el Cordón del Plata, Cacheuta,
todos los lugares de montañas turísticos. Bueno, pero si tienen que ir a rescatar a alguien que está allí en la cumbre. En Aconcagua, específicamente, ellos primero tienen un campamento base, que es el Nido de Cóndores, que es ese que está enfrente de la laguna, ahí esa que se ve en las imágenes, que está en Plaza de Mulas. En Plaza de Mulas, ahí tiene base la unidad. Una base y otra en Nido de Cóndores, son dos bases. Una de altura, que es la de Nido de Cóndores, y la de base, que es la de Plaza de Mulas. Y si tiene que, cuando rescatan a una persona, ¿cómo y que necesita ser hospitalizada? ¿Dónde recibe los primeros auxilios médicos? Y si necesita ser trasladada a un hospital, de acuerdo a la gravedad de lo que tenga, ¿cómo se traslada a la ciudad de Mendoza? Vamos a ver el 90% de los casos que siempre ocurren en altura. Ciudad de Mendoza no, que no es la ciudad de Mendoza. En altura. Vamos a ver la mayoría de los casos que ocurren en altura. La mayoría de los casos, generalmente, la mayor cantidad de accidentes, o sea, más allá de las asistencias. Asistencia se le llama cuando se atiende a un andinista, por ejemplo, en Nido de Cóndores, porque tiene mal de montaña, tiene MAN, y se recomienda automáticamente bajarlo. Ahí que estamos viendo, en estas imágenes en este momento. En este caso lo que estamos viendo es cómo están llevando el cuerpo de una persona, se está haciendo un rescate, en ese caso. De un cuerpo, están bajando. En este bajando. caso de una persona fallecida. Sí, ¿Ese lugar dónde es? Ese lugar es uno de los lugares más peligrosos que hay en la montaña, en Aconcagua. Ese lugar se denomina el Gran Acarreo. Es básicamente una parte donde está extremadamente empinada, que está prohibido a los andinistas bajar por ahí. Si bien lo hacen muchas veces, tiene que ser gente que realmente sea con una determinada experticia. Se nota que es muy empinado. No solo, te diré que en la filmación no se nota la empinada que tiene, pero además de eso, hay partes de ahí donde directamente termina en precipicios. Y si uno no conoce exactamente por dónde ir, es muy fácil terminar en un precipicio. Y ese trabajo hace esta patrulla, esta unidad de rescate. En ese caso estaban a más de 6.500 metros de altura. ¿Eso pasó ahora? Esto pasó ahora, pasó este año. ¿De qué nacionalidad era la persona que murió? La persona era polaca. Una persona de 51 años, polaca. ¿Y en dónde murió? Murió en lo que se denomina la cueva, ¿no es cierto? La travesía a la cueva, que es un lugar ya muy cerca de la cumbre, está a 6.700 metros de alturas, y esta persona fallece llegando a la cueva en lo que se denomina la travesía. ¿Y qué le pasó? Esta persona aparentemente, o sea, la causa de la muerte la tendrían que determinar obviamente peritos, pero se cree un paro cardíaco, ¿no? Esta persona cayó directamente, y cuando cae se desplomó, y cuando se desploma ya no tenía signos vitales. El guía que llama avisa que esta persona se había desplomado, empieza con el proceso de resucitación donde se empieza a hacer RCP, y bueno, debido hay un tiempo que se debe hacer RCP, pero debido a la dificultad del terreno donde esta persona estaba, que ya ponía en riesgo a los que estaban asistiéndolo, se hizo durante 10 a 15 minutos y luego se detuvo porque ya no había ningún tipo de reacción de esta persona, hasta que llega un médico que justamente iba con uno de los patrullas. En ese momento estaban muy cerca de donde ocurrió el hecho, y el médico ya da por el deceso de la persona, ¿no? Justo en ese momento la persona, iba un patrulla con el médico justo que se encontraba en el Nido de Cóndores. ¿Vos trabajás con esta patrulla, o colaborás, ayudás? Colaboro constantemente, sí, todo lo que puedo, y generalmente voy todos los enero y parte de los febreros. ¿Cuál es la época del año? ¿Cuánto tiempo estás cada vez que te vas a Cada vez que Aconcagua? voy estoy entre 40 y 60 días. ¿En esta época del año solamente? Solamente esta época del año está abierta, es la que se permite. Solamente escalar, se permite, claro, en verano. Noviembre, diciembre, enero y febrero. Es lo único que se permite. ¿Por qué? Por las condiciones. Por las condiciones climáticas, los meses que más aptos están para realizarse escalada. Luego de esto ya se vuelven las condiciones extremadamente extremas y no hostiles. se vuelve casi imposible, y bueno, el parque por la nieve, el frío, el viento. Justamente sí, por la nieve, el frío, el viento y ¿Cómo saben si, por ejemplo, cuando
No sé si te tocó por ahí que se avecina una tormenta, ¿eso tienen datos? Sí, hay sitios como Forest Can Mountain que se dedican exclusivamente a decir a qué hora en la montaña va a haber viento, qué temperatura, cómo va a descender, cuáles son las precipitaciones, si hay nieve, si no, si va a haber tormenta o no, a qué hora incluso se va a alargar y a qué altura va a ocurrir esto. Hay en realidad varias páginas, una es Winguru, Forest Can Mountain y demás, que te dicen esto. Uno toma eso, pero además de tomar esos datos, mira la montaña, la ve. O sea, nosotros cuando estamos en Nido de Cóndores empezamos a ver, y si vemos que hay nubes que se están viniendo, nosotros ya sabemos cuánto tiempo van a tardar en tapar completamente el cerro, porque eso ya es una complicación muy grande, ya que no solamente tapa el cerro, sino que le quita visibilidad a todos los andinistas que están arriba, y que esas nubes obviamente van a traer tormenta, que pueden ser desde viento blanco hasta... ¿Qué es el viento blanco? Viento blanco es cuando la nieve va a gran velocidad, digamos, con viento, y se vuelve extremadamente frío. Las temperaturas cuando hay viento blanco bajan estrepitosamente, pueden bajar 20 grados como nada. Imagínate estar a 7 grados, pasar a menos 15, menos 20, menos 30 grados de golpe, donde, bueno, eso obviamente afecta muchísimo al andinista y al funcionamiento del cuerpo de la persona. Y obviamente el viento blanco, si una persona no llegara a tener la indumentaria adecuada, automáticamente se congelaría. De Nido de Cóndores, quedamos en Nido de Cóndores en esa ruta. Después, bueno, después de Nido de Cóndores sigue normalmente Cólera, que está a 6.000 metros de altura, o Berlín, que está a 5.950 metros de altura. Antes de Cólera, Berlín. Antes de Cólera está Berlín, sí. Está solamente a 50 metros de diferencia, pero para la gente generalmente suele ir a estos campamentos para tirar desde ahí la cumbre, ¿sí? Generalmente eso hace la gente. Nosotros... Y después de Cólera ya se hace cumbre. Ya se va a la cumbre. O sea, hay un lugar llamado Independencia, o sea, hay otros campos que se conocen, como hay un refugio que se llama Independencia, está a 6.400 metros, y muy precario. Cuando hablamos de un refugio no quiero que te imagines ni una casa ni nada por el estilo, estamos hablando de algo que es más chico que una carpa, hecho en madera, y más chico, incluso una carpa, a lo sumo entran 2 o 3 personas acurrucados, en posición muy acurrucadas, digamos, y luego de eso ya está la cumbre. Una vez que uno hay grupos, generalmente, como los cazadores de montañas, que son grupos incluso de fuerzas que van, y cada vez que van a tirar cumbre salen a las 12 de la noche para ir a buscar la cumbre, para tratar de llegar a las 3, 4 de la tarde a la cumbre, o al mediodía, ¿sí? Y tener horas con luz para bajar. En la Aconcagua, la hora máxima en la que una persona puede llegar a la cumbre son las 4 de la tarde. Cualquier persona que no haya llegado antes de las 4 de la tarde, automáticamente se tiene que bajar. Y generalmente ese es uno de los trabajos que realiza la patrulla de rescate. Cuando van a la cumbre, lo que hacen es ir mirando primero cómo va en el estado en que van todos los andinistas. Si ven que hay andinistas que están corriendo riesgo su vida, se les pide por favor que bajen, porque se empieza pidiendo en forma encarecida que por favor que bajen porque no están en condiciones de seguir. O se habla con los guías cuando se ve que los clientes que ya no están en condiciones de seguir subiendo, y se les da un tiempo para llegar a determinados lugares. Entonces, si logran llegar, se los deja seguir, y si no, se los baja. ¿Y qué sentís? ¿Qué te produce la montaña y ese monstruo como es el Aconcagua? Yo creo que es un conjunto, realmente un conjunto de emociones, porque cuando uno sube ha hecho un esfuerzo tan grande, pero tan grande, y no es que ese día solamente hiciste un esfuerzo que tal vez sea uno de los que mayormente hayas hecho en toda tu vida, sino que durante mucho tiempo viniste realizando un esfuerzo muy grande, y cuando se llega a la cumbre son muchísimas las emociones que se producen, ¿no? A mí realmente me llena muchísimo me produce una satisfacción extremadamente grande. Casi de todas las cumbres que he hecho, en todas he llorado al llegar. Y ahora tenés todos los ojos 10 años de haciendo cumbre, pero igual cada vez que uno llega a la cumbre se le caen las lágrimas, es algo que siempre ocurre.
Y es algo que a veces es muy lindo compartirlo incluso con amigos, con gente que uno quiere, y uno se siente realmente pleno. ¿Y qué haces en el momento que llegas? ¿Pegás un zapucay, gritás, te sentás? No puedes pegar un zapucay ni es que te pones muy eufórico porque llegás muerto, digamos. Sin oxígeno. Pero cuando empezás a mirar y ves todo desde arriba, vos pensás que cuando estás subiendo la Aconcagua, ya de por sí, en el momento que cruzaste la cueva, que es los 6.700 metros, vos cada vez que mirás a tu costado o abajo, solamente ves nubes y ves picos de montañas por todos lados. Es como que vos estás bien arriba de algo y lo único que hay abajo son picos de montañas y nubes. No lo puedes creer. Cuando llegás a un lugar que se llama el Filo del Guanaco, que es ya casi llegando a la cumbre, en los 6.900 metros, se te abre la pared sur de la Aconcagua. Uno ve una pared gigante de hielo, gigante, pero gigante, que realmente es muy, muy imponente, y no ves nada más alto. Lo único que te queda es la cumbre, que la ves a tu izquierda, te parece pocos metros, aún así todavía estás a 40, 50 minutos. Es como cuando te vas a Itatí, ves caminando, claro, y ves la basílica y capaz que vos la ves ahí y decís, claro, ahí está acá a la vuelta. Y falta. Todavía falta. Pero ese recorrido, yo creo que a uno le van pasando muchas cosas, va recapitulando todo lo que fue viviendo y se da cuenta que ya está ahí, que quiere llegar, digamos. Cuando se hace el último escalón en la Aconcagua, hay un último escalón que realmente es un escalón literal, donde se sube arriba y bueno, ves a tus costados y solamente ves una inmensidad tremenda, o sea, ves las nubes abajo, ves los picos de las otras montañas, lográs divisar los campamentos por los que fuiste pasando. ¿Y cómo está señalizada la cumbre? Generalmente, siempre en todas las cumbres hay una cruz, y no tiene que ver con nada religioso. Esa cruz, mucha gente, incluso ha ocurrido problemas donde hubo gente que la ha sacado la cruz creyendo que era algo religioso y la ha tirado, y no, representa los 4 puntos cardinales, en realidad esa cruz. Correcto. Representa los 4 puntos cardinales y es una forma de mostrar que se llevó a la cumbre. Siempre hay una cruz o una pirca. Y como hace unos años hubo un acontecimiento donde fueron y arrojaron la cruz de la Aconcagua, la han tirado. No. Sí, se la han robado incluso varias veces. Esta vez se puso un cóndor en forma de los 4 puntos cardinales, como una cruz, pero con un cóndor con las alas abiertas. ¿De qué material? De metal, es de metal, y eso determina la cumbre de la Aconcagua, que está en una pirca puesta. Y si vos querés dejar, por ejemplo, algo ahí en la cumbre, ¿podés? Uno puede dejar cosas, tenés que pensar que ahí hay vientos a la noche, puede haber vientos de 150 kilómetros por hora como nada, con lo cual la mayoría de las cosas que dejen obviamente van a terminar volando, sí, rompiéndose indefectiblemente. La bandera argentina, por ejemplo. Claro, y muchas veces... Con la bandera de Boca. Claro, pero han llevado de todo. Te imaginas que va gente de todo el planeta. Entonces todos quieren poner su banderita, claro, todos quieren poner su logo, todos quieren poner... No hay lugar para todo. No hay lugar para todos. Entonces, generalmente los guardaparques o incluso la patrulla de rescate, llega un momento en que se sacan las cosas porque las cosas que sobre todo pueden terminar perjudicando... Claro, haciendo daño, que caigan en el ecosistema, ¿no? Claro. Entonces... se sacan esas cosas. Y ese cartel que vos llevaste, si podemos mostrar de vuelta a Francisco ese cartel que dice esas 9 cumbres para mi madre, lo hice con una plastillera en Nido de Cóndores antes de salir. Sí, digo, porque el papel, todo eso, ¿cómo? No, eso es una plastillera, es una bolsa esas que para cargar cosas, que la escribimos con un fibrón, entonces la poníamos, la enrollábamos de vuelta y nos las traíamos. Claro, pues pensé, ¿no? ¿Cómo llevaste ese...? No, es una plastillera. No, pero hiciste entonces en una bolsa. Sí, una bolsa de plástico. Que no pesa nada. No pesa nada, absolutamente nada. Entonces, y que no se rompe, digo, como un papel. La llevé adentro de mi mochila y bueno, saqué esa foto. Pedro, me encantó realmente, y muchísimas cosas más para seguir preguntándote, pero ya tengo el otro entrevistado esperando y ya me estoy retrasando con el otro bloque, pero ya te comprometo al aire, sé que no es fácil porque tienen que pedir autorización, pero que nuevamente estés en estudio
y poder comunicarnos con alguno de los integrantes de la UPRAM, de Vamos la unidad de patrulla de rescate de alta montaña. De rescate de alta montaña, por favor, porque son policías. Sí, son policías. Y no quiero ni preguntar cuánto ganan, ¿no? Porque ponen en riesgo. Miseria, ni más ni menos que lo que gana un policía común y silvestre. Y son personas que realmente están extremadamente entrenadas, tienen que tener un entrenamiento que no solo un entrenamiento físico que los lleva a tener después serios problemas a una edad determinada de rodillas, articulaciones. La mayoría obviamente ya tiene problemas físicos que le ocasionan estos tipos de rescate, ¿no? Y cada uno de estos lugares de campamentos base que nos mencionaste, ¿no? Como Nido de Cóndores, Horcones, Influencia, Plaza de Mulas, ¿quién los mantiene? ¿Quiénes son los guardaparques? Mendocino. Ahí es Parque Nacional. Estamos en un parque, el cual, obviamente los guardaparques se tienen que encargar de mantener. Además de que se le alquilan determinadas plazas a las empresas que llevan que hacen este tipo de actividad, ediciones, los cuales también tienen que tener un cierto cuidado muy grande con el parque, ¿no? ¿Cuánto cuesta aproximadamente escalar el Aconcagua? Mirá, yo como te dije la primera vez lo hice solo, sin mulas, sin absolutamente nada. Con lo cual me llevé todo el equipo yo y me lo acarrié yo y lo subí yo y sin guía y sin nada, pero sé que cuesta muy caro, o sea, sé que no es para cualquiera, no es para el bolsillo de cualquiera. O sea, no cualquiera que lo quiera hacer con asistencia, porque claro, ya de por sí las mulas, creo que para llevar 40 kilos están cobrando algo de $500 solamente a Plaza de Mulas, solamente para llevar equipo, y de eso sin contar que tenés que pagar un permiso de ingreso al parque. Claro. Si sos argentino tiene un precio, si sos extranjero tiene otro precio, y si sos de Mendoza tiene otro precio. Y además de eso, si van a pagar un guía, te imaginas que se le tiene que pagar 15 días un guía sobre un guiado, y además los alimentos y recursos. Bueno, Pedro, fue un placer, pero te comprometo para ver si podemos entrevistar a un integrante de la unidad de rescate de alta montaña de la policía de Mendoza, y algún guardaparque también. Sí, con guardaparque creo que no habría absolutamente ningún problema, incluso le puedo hablar a los médicos. O sea, la verdad es que la gente ahí somos toda una gran familia, nos conocemos absolutamente todos, sobre todo cuando estuvimos tantos años ahí, y básicamente no creo que los médicos tengan absolutamente ningún problema. Puedo darte a pedirle para que nos hable el dueño de los médicos ahí en Aconcagua, también a los guardaparques, y ver con gente de la policía de Mendoza, porque ellos, como son institución por ahí, es un poquito más complicado. Y ahí complicado. dedicamos todo el programa para escuchar todos esos testimonios, si vos tenés tiempo, lógicamente, ¿no? Pedro Casidio, un gusto realmente de la ciudad de Resistencia, chaqueño, que hizo 10 cumbres en el Aconcagua, de Chaco a la cumbre del Aconcagua directamente, y después de esos 45 días viviendo en el Aconcagua prácticamente venís absolutamente renovado, y después volvés a ir el otro año para volver a renovar, para cargar vacaciones. Y el psicólogo también. Y el psicólogo, sí, totalmente. Es el cable a tierra, el mejor cable a tierra que existe. Gracias, Pedro. No, gracias a usted. Cortina musical, Francisco, por favor, y ya regresamos con más Dialogando.